Buenas, soy Emilio Mata, ingeniero civil en Grupo EMSA. Grupo EMSA es un grupo empresarial conformado por 3 empresas hermanas: Constructora EMSA, Ferretería EMSA y Desarrollos EMSA. Vamos a hablar de Constructora EMSA. Básicamente, la construcción se divide en 2 grandes etapas: la primera fase, que es la fase de consultoría, y la segunda, que es la fase constructiva. Hablaremos de la fase consultoría. Inicialmente se tiene que iniciar con la parte de estudios preliminares. Para dar inicio, la primera fase sería la disponibilidad de agua. Dependiendo de donde se encuentre ubicada la propiedad, vamos a tener diferentes proveedores de agua. Puede ser acueductos y alcantarillados, alguna asada, o inclusive si las propiedades cuentan con agua propia, debe hacerse un trámite particular. Teniendo la disponibilidad de agua que se debe solicitar, ya sea la asada o acueductos, se solicitan los requisitos, se presentan y de ellos vamos a obtener una carta en la que consta que nuestra propiedad cuenta con agua. Si es para una vivienda, perfecto; si es para un local comercial, o si fuese para un desarrollo, la dotación o cantidad de pajas de agua que se podrían obtener, para así saber un número determinado de viviendas o una determinada cantidad de lotes que se puedan ejecutar en la propiedad. Muchos proyectos mueren en esta fase porque simplemente no cuentan con disponibilidad de agua, o se tiene que empezar un trámite distinto y dependiendo de la zona o la municipalidad. Esto es en condiciones normales. Podemos hablar en otro podcast algún tipo de problemas específicos cuando el agua no está o no hay. ¿Qué se puede hacer? Bueno, después el otro requisito o trámite es la disponibilidad eléctrica, que igualmente se consulta al proveedor que se encuentre donde está la propiedad. Puede ser una cooperativa, puede ser ICE, puede Fuerza y Luz. Cualquiera de ellos va a hacer una inspección. Igualmente hay que consultarles a ellos el trámite y los requisitos. Ellos hacen una inspección, determinan si existe o no la disponibilidad eléctrica. Esto quiere decir que si la red existente de ellos soportaría el proyecto como tal, ya sea residencial, comercial o vivienda. Igual ellos hacen una inspección, emiten un informe, hacen un presupuesto del medidor, y nada más nosotros en la fase preliminar, antes de iniciar la construcción, lo que necesitamos es la carta de disponibilidad. Generalmente tienen una vigencia de 1 año estas 2 cartas: disponibilidad de agua y eléctrica. Es importante mencionar que todos estos trámites también la empresa los realiza para que el cliente no tenga que apersonarse ni andar de institución a institución, o sacando documentos innecesarios, o visitando el lugar que no es. Entonces nosotros les ayudamos al cliente igualmente con toda esta documentación. Algunos de los documentos que se solicitan en las municipalidades es el uso de suelo, que el uso de suelo nos va a indicar qué se puede desarrollar en la propiedad. Si es una propiedad que está en un centro de población, si está en una zona urbana, si está en una zona agrícola. Nos va a delimitar cantidad de lotes, tamaño de los lotes. Nos va a delimitar si es una zona comercial, industrial, de vivienda. Es muy importante a la hora de tomar en cuenta los retiros, los porcentajes de cobertura, las alturas máximas. Esto para a la hora del inicio del diseño tener todas las cosas en cuenta, porque me ha pasado que han llegado clientes a tratar de desarrollar un proyecto de un tipo de proyecto que no se puede ejecutar en la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, quieren hacer unos locales comerciales en una zona que es estrictamente residencial. Entonces pierden todo el trabajo de anteproyecto, de diseños y el tiempo en un proyecto que al final no se va a poder ejecutar. Entonces esta parte es muy importante. Este documento se solicita en la municipalidad. Igual hay una lista de requisitos. Dependiendo de la municipalidad van a variar, y dependiendo también se pueden hacer de manera digital o presencial. Después el plano catastro visado es muy importante, porque este plano tiene que tener el sello de la municipalidad, que lo que hace es constar que el plano está aprobado por parte de ellos, porque puede darse que hay una finca madre que se segrega, se genera un nuevo plano, pero está simplemente catastrado, no está visado. Entonces a la hora de que se visa, podemos tener problemas de que la municipalidad no lo visa
por algún problema que tenga la propiedad, o no cumple con las medidas mínimas, o no cumple con algún lineamiento. Entonces es importante saber que si la propiedad la van a usar, tiene que tener el plano visado, o por lo menos iniciar con este trámite para no perder tiempo ni recursos en futuras etapas si ni siquiera tenemos claro esta parte. Otra importante es una certificación de estar al día con los impuestos municipales, ya que me ha tocado clientes que cumplen con todo, el lote cumple con todo, pero hay una pequeña deuda o algo pendiente en la municipalidad que tal vez es un monto importante, y esto va a entorpecer el resto del proceso. Entonces, verificar esas partes. Otro punto importante es la certificación literal, que esta la extiende el registro público. Se puede hacer la consulta en correos, o igualmente nosotros realizamos estos trámites vía remota. Es para verificar el propietario registral, si tiene alguna hipoteca, si tiene alguna anotación de servidumbre, o algún paso de algo, o alguna restricción que nos vaya a impedir el desarrollo de la propiedad, ya sea vivienda, comercial, urbanístico, cualquier tipo de proyecto. Hay que hacerle este estudio previamente. Y uno no menos importante, pero que siempre queda un poco olvidado, es la parte de estar al día con las cuotas obrero-patronales en la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es simplemente, hay que solicitar una certificación. Igualmente nosotros lo hacemos vía digital, en la que se hace constar que el propietario registral de la propiedad no cuenta con ningún saldo pendiente o deuda con la caja, porque si no, no se puede ejecutar la obra. Con esto finalizamos de manera general en lotes o propiedades que no tienen ningún caso en particular. Esto es la tramitología básica que se puede desarrollar para proyectos de vivienda y comerciales. Ya para desarrollos o proyectos un poco más grandes, se tienen que tomar algunas otras consideraciones, o si aparecen problemas, también contamos con los profesionales idóneos para resolverlos. Por ejemplo, que la propiedad tenga alguna anotación, gravamen o algún problema a nivel registral. Tenemos el equipo, la parte de los abogados, que nos van a ayudar a ver cómo se soluciona el problema y de qué forma y cuánto costaría, que es muy importante. La parte catastral también es algo muy común que genere algún tipo de inconveniente. También tenemos el equipo de los topógrafos para hacer el análisis que se necesite, y si es necesario realizar el plano nuevo o lo que se tenga que resolver. En el tema de las aguas, es un tema delicado en el país y en todo el mundo en general. También tenemos el equipo ambiental, si fuese necesario, para poder obtener disponibilidades en propiedades en las que me ha tocado llegar a propiedades que muchas otras empresas han dictaminado como que no se pueden desarrollar o no se puede construir, simplemente por no conocer o no estar al tanto, o la experiencia no es suficiente en temas tramitológicos para poder obtener la documentación necesaria. En la parte del uso de suelo, ahí no hay mucho que hacer. Simplemente las municipalidades tienen sus zonas, si cuenta con planes reguladores o si no, si está cerca de ríos, si está cerca de lagos, si está cerca de zonas de protección, nos lo va a indicar el uso de suelo, al igual que retiros de, por ejemplo, calles, rutas nacionales, rutas canzonales o servidumbres. Como para cerrar la parte tramitológica, es muy importante recordarles que nosotros como empresa realizamos todas las diligencias que sean necesarias e informamos y resolvemos cualquier inconveniente que aparezca en el camino. Tenemos el equipo necesario y la expertise, ya vamos para 10 años de estar en el mercado, y tenemos un equipo bastante robusto en toda la parte tramitológica. Culminada la fase de estudios preliminares, o de manera paralela, se puede realizar la fase del anteproyecto. Esta para mí es una de las fases más importantes, porque se direcciona en la visión del proyecto, se establece
qué es lo que se quiere según cada cliente y según cada tipo de proyecto, y se sientan las bases de lo que va a ser nuestro proyecto en el futuro. Para esto es bastante importante que el cliente tenga claro, o por lo menos una noción de qué quiere. Y si no, nosotros estamos para eso, para tratar de clarificar todas esas ideas que tengan en la cabeza para poder mezclarlas y generar un concepto, generar un proyecto viable. Tenemos que tener claro que el anteproyecto tiene que ir de la mano con la viabilidad del proyecto en temas económicos y en temas obviamente legales y tramitológicos, que los vamos a revisar en la parte anterior, que eran estudios preliminares. El cliente debe de saber, o por lo menos tener claro, qué quiere construir en el lote. En otros podcasts posteriores vamos a hablar de temas de inversión, que esto es básicamente establecer la visión del proyecto, qué es la parte medular, cómo se construya, qué se haga, cuánto cueste. Es importante, pero si no se tiene claro el objetivo, no se tiene claro la visión del proyecto o un mercado, vamos a tener problemas, o el cliente va a tener problemas. Entonces nosotros nos preocupamos desde la concepción del proyecto. Creemos que es la semilla de un proyecto exitoso en el futuro. Para hablarles de anteproyectos, hay muchos tipos de proyectos. Están los comerciales, como les comenté, residenciales, de vivienda, multifamiliares, desarrollos inmobiliarios. Vamos a hablar en el podcast de lo más común, que son proyectos de vivienda. Generalmente nosotros, cuando hablamos con nuestros clientes, tienen el teléfono lleno de imágenes que han visto en internet, en Pinterest, de una sala, de un comedor, de una fachada, de materiales y texturas, de plantas arquitectónicas, de distribuciones, y algunos de los clientes llegan con una propuesta y nos dicen que quieren una residencia así, como la que encontraron en internet. Es importante tener en cuenta que no precisamente puede ser así. Es como que veamos un zapato en internet, lo compremos y pretendamos que nos calce perfecto. Hay que tener en cuenta que la vivienda tiene que adaptarse a todas las condiciones técnicas de la propiedad. Iluminación natural, ventilación, topografía, retiros, linderos, hasta condiciones que a veces son pasadas por alto, como condiciones de humedad, elección de los materiales correctos para diferentes tipos de construcción, para diferentes locaciones. No es lo mismo construir en el Cerro de la Muerte que en zona costera. No es lo mismo construir a la orilla de un río que en una llanura. No es lo mismo construir en Limón que construir en el GAM. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles para generar un anteproyecto viable y duradero, de alta calidad. Tenemos la ventaja como empresa que nos ha tocado construir desde Ciudad Neily hasta casi la frontera norte del país, y en el Atlántico desde Manzanillo hasta la parte pacífica en Uvita, desde climas tropical muy húmedos hasta climas secos y altos, de bajas temperaturas. Hemos construido en muchas partes del país, hemos ya tenido la experiencia con muchos tipos de suelos, conocemos previamente algunas de las consideraciones que se deben tener para construir en muchas partes del territorio nacional. Y para eso está también los estudios preliminares, para reforzar ese criterio y tener datos para lo que es el diseño. Centrándonos en la parte de anteproyecto, teniendo definido básicamente lo que el cliente quiere, es muy importante tener en cuenta que el anteproyecto hay que ligarlo de manera directa con el presupuesto. Nada hacemos generando un anteproyecto que al final el cliente no le va a dar la capacidad de pago para poder ejecutarlo, o va a ser inviable para una empresa o inversión. Entonces estos dos procesos van de la mano, y somos muy francos y honestos con el proyecto y con el cliente,
y en ocasiones hemos tenido que decirle al cliente que tal vez lo que él quiere o lo que ve en las imágenes con el presupuesto que tiene no es posible. Para no ser irresponsables, nos ha tocado también muchos clientes que llegan con un anteproyecto, que ya iniciaron planos, que ya iniciaron construcción y que no les alcanza la plata para terminar, o que les va a quedar a medio palo una construcción, o que los materiales tuvieron que bajar calidades. Esto se define en el anteproyecto. Ok, entonces ya analizado la parte financiera con más o menos una visión de lo que el cliente quiere, nosotros de una vez iniciamos con una tabla de requerimientos. Tabla de requerimientos es que necesitamos saber qué es lo que el cliente necesita que tenga el proyecto o cuáles son sus necesidades. Nos llegan muchos clientes que tal vez dicen que el proyecto necesita ser de 3 dormitorios o 4 dormitorios y 3 baños, y un proyecto gigantesco con un presupuesto tal vez no tan grande. Y entonces lo que nosotros planteamos al cliente es que necesitamos que defina y prioriza cuáles son los espacios que se necesitan. Que el cliente se siente y resuma y sinceramente analice si va a necesitar 1 o 2 o 3 dormitorios, porque los proyectos se pueden plantear por etapas. Entonces podemos concebir un proyecto de varios dormitorios, por ejemplo, que constructivamente en la primera fase solo va a llevar 1. Entonces lo importante es que el proyecto como tal sea concebido para que en un futuro las ampliaciones no interfieran o no entorpezcan o no destruyan partes del proyecto que ya se realizaron, porque van a tener problemas económicos o técnicos en el futuro. También es importante en esta etapa y previo a esto, nosotros nos gusta ir al lote con los clientes para ver las condiciones topográficas, si el lote está más bajo que el nivel de la calle o más alto, si está cerca de una quebrada, si está cerca de una calle, si es muy ancho el frente o si es muy largo el lote. También ver, por ejemplo, condiciones que tal vez hasta el mismo cliente no ha percibido, que es que el lote ya fue un relleno. No hemos llegado mucho a lotes que se ven planitos, pero a ojo de uno como constructor se ve o se sabe que es un lote que ha sido rellenado. Entonces tal vez no va a ser seguro construir de una manera o de un tipo de sistema constructivo, porque vamos a tener problemas técnicos. Ya teniendo una lista de requerimientos, nos vamos a generar una cantidad de metros cuadrados. Ya con esto, yo pienso que es uno de los ingredientes más importantes para un buen anteproyecto, porque nosotros determinando cuántos metros cuadrados debe poseer el proyecto, ya simplemente lo que nos falta determinar es qué sistema constructivo vamos a utilizar para que estemos dentro del presupuesto que el cliente tenga. Hay muchos sistemas constructivos. Nosotros manejamos en el mercado desde sistemas constructivos muy económicos, medio y altos. Entonces, dependiendo de el lote, dependiendo de dónde esté, dependiendo de las condiciones de humedad, de temperatura, de iluminación, de ventilación, se le proponen al cliente diferentes sistemas constructivos que van a tener diferentes precios, que nos van a generar diferentes montos para un mismo tamaño de proyecto. Entonces, con esto vamos a determinar cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el sistema constructivo ideal para el proyecto. Aquí es importante mencionar que nosotros damos un precio de referencia. Un precio de referencia quiere decir que es un precio basado en las construcciones que hemos tenido durante los últimos 5 años de cada sistema constructivo. Por ejemplo, del sistema prefabricado normal, que es el de columnas y baldosas, tenemos un precio por metro cuadrado. Del sistema prefablock, que son columnas y con bloques de concreto, tenemos otro precio por metro cuadrado. Del sistema en bloques, que somos socios comerciales de Master Block, en este caso, por ejemplo, que podríamos hacer otro podcast con ellos en la parte de técnica, que nos cuenten qué es este sistema
que para mí es un sistema muy bueno. O también está el sistema constructivo, que acá se le llama liviano, que es el sistema de stud track y paredes en gypsum o otro tipo de lámina. Entonces, vital para la concepción del proyecto es determinar cuántos metros cuadrados, dependiendo de cuántos dormitorios, sala y de tamaños de los espacios, y luego determinar el sistema constructivo para poder generar un monto referencial del costo de la obra. Referencial porque todavía no sabemos si va a tener cuántas puertas o cuántas ventanas o cuántos rodapié o cuántos metros cuadrados de pintura. Entonces, referencialmente vamos a tener un monto aproximado. Y ya con esto claro, con los metros cuadrados de construcción y el sistema constructivo, que cada sistema tiene sus pros y sus contras, técnicamente tenemos que entender esto como diseñadores, como constructores y como usuarios del sistema. Cada material tiene sus condiciones y sus particularidades que tenemos que saberlas y entenderlas. Entonces, ya con esto definido, nosotros presentamos al cliente un presupuesto con estos valores referenciales y el cliente elige si empezamos o no a trabajar, para no hacerlos perder tiempo o recursos, tal vez en un monto o en un proyecto que sinceramente no lo van a poder llevar al cabo al final. Entonces, somos muy honestos con los clientes y les explicamos si el proyecto va a ser viable o no desde el primer momento. Aquí el cliente hasta este momento no ha gastado ni ha invertido un colón. De aquí para allá, si el cliente quisiera, ya empezamos a trabajar. Previamente, viendo los lotes, ojalá con un video, si está muy remoto el proyecto, ya esos temas se hablan y nosotros vamos a, aprobado esta parte, iniciar la parte de anteproyecto. Y ahí es donde nos topamos con clientes que tienen el teléfono saturado de imágenes. Entonces vamos a iniciar, nosotros les recomendamos a los clientes que de todas las imágenes que tengan nos filtren una imagen por espacio, una por sala, una por dormitorios, comedor, cocina, garajes o terrazas, walk-in closets, baños, que es muy importante. Entonces el cliente nos envía imágenes, tal vez fachadas, nosotros entendemos y conceptualizamos el proyecto y empezamos a trabajar con arquitectos. Yo soy ingeniero civil, esta fase o esta etapa se la entrego a arquitectos, que en otro podcast podemos invitar a algunos, que ya nosotros tenemos mucho tiempo de trabajar con ellos y ya los tenemos identificados, y ellos trabajan no solamente con la parte técnica alineada con el concepto de nosotros, sino con la parte de responsabilidad y de entender las condiciones climáticas y de materiales de cada proyecto. Entonces empezamos a generar anteproyecto. ¿Cómo nace un anteproyecto? ¿Qué se entrega? ¿Qué es lo que ustedes tienen? El proyecto, nosotros entregamos una propuesta, una planta arquitectónica con la distribución, dormitorio, sala, cocina, comedor, lo que necesite, o sea un local comercial, o sea un condominio, o sea mixto, o sea un edificio de apartamentos, o sea un parqueo, sea lo que sea, se presenta una planta arquitectónica por WhatsApp. Esto no es necesario, nosotros no estamos teniendo reuniones semanales ni nada de esto, porque entendemos que los clientes están ocupados, tienen sus cosas. Entonces generalmente hacemos un grupo por WhatsApp y enviamos una planta arquitectónica, la cual el cliente la ve, la analiza, la digiere, y si quisiera algún cambio, ahí mismo el mismo cliente, nosotros recomendamos que imprima la hoja, modifique o anote lo que él quiere hacer de cambios y nos la vuelva a enviar por WhatsApp. Nosotros realizamos los cambios y ya con esta planta arquitectónica aprobada, generamos la volumetría, que la volumetría es ya la concepción del proyecto en 3 dimensiones, y empezamos a trabajar la parte de acabados, la parte estética, la parte de colores, la parte de la selección, si se quiere alguna textura, que a veces quieren una pared con un enchape, o que quieren un techo de una forma, o a 2 aguas, o un agua, dependiendo del estilo del proyecto. Y con esto, después de haber tenido aprobadas también ya la parte volumétrica, ahí finalizamos el anteproyecto. Entonces, desde la concepción hasta la finalización, nosotros vamos de la mano con el cliente. No es solamente lo que él quiera,
también nosotros intervenimos en la parte técnica de qué va a ser correcto o no utilizar dependiendo de todas las condiciones que hablamos, para poder gestar un anteproyecto viable, saludable y rentable. Finalizada esta etapa, con la aprobación del cliente, iniciamos la siguiente fase, que va a ser la parte de los planos constructivos. Si está pensando en construir, para eso estamos incursionando en este ambiente audiovisual, para que tenga información, se sienta en confianza, se sienta apoyado por parte de Grupo EMSA para poder desarrollar un proyecto, el que sea que tenga en mente, en los lotes o en las propiedades que tenga disponible, o si está pensando en comprar una propiedad, si está pensando invertir, si está pensando en tener su casa propia. Siéntanse en confianza, y para eso estamos creando este espacio. Queremos invitarlos a que nos escriban, se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda. Hasta esta fase no hay que invertir ni un solo colón. Esta parte nosotros la realizamos como un primer acercamiento con el cliente para que nos conozca, para que conozca las formas de trabajar, para que conozca proyectos que ya hemos ejecutado y se sientan en la confianza de realizar estos proyectos o estas inversiones que son tan importantes, que nosotros como empresa entendemos que para cada uno de los clientes esto va a ser un proyecto de vida, va a ser una inversión, van a ser recursos que en muchos de los casos van a provenir de una deuda y van a tener que pagar por mucho tiempo un proyecto que tiene que estar bien concebido desde sus inicios. Queremos que sientan que somos sus aliados. Ese es el lema de nosotros como empresa. Somos parte del equipo de ustedes o del equipo gestor del proyecto que los va a acompañar y guiar durante todo el proceso. Vamos a invitarlos porque vamos a seguir haciendo podcast. Si tienen alguna duda o si quieren que se genere o se hable algún tema en específico, también esperamos comentarios para ser más puntuales en algún problema o necesidad de algún cliente o propiedad. Gracias por acompañarnos en Construyendo Innovación, el podcast de Grupo EMSA. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Recuerda, cada proyecto comienza con una idea y cada idea tiene el poder de cambiar tu vida. Hasta la próxima, constructores de sueños.